¿Cómo es posible que pueda haber infierno, purgatorio y cielos en esos mundos invisibles? La respuesta, en parte ya dada en otras cuestiones de las que trata esta obra, no puede ser comprendida si no se admite la posibilidad de la existencia de otros mundos y de otros cuerpos invisibles. Si el renacimiento no existiera, no tendría sentido la vida salvo para los incrédulos y los materialistas que no ven más allá de lo que les rodea. Para ellos se trata de vivir y disfrutar todo lo que se pueda de su existencia porque después ya no hay nada. Pero el hecho de admitir la existencia del renacimiento ya nos obliga a creer en que más allá de la muerte hay otra vida y que, por consiguiente, tiene que haber leyes, estados de conciencia y otros aspectos desconocidos para nuestros sentidos, pero que nada tienen que ver con el mundo físico que nos rodea. Sí, además del renacimiento, queremos entender que cada uno de nosotros somos un alma que está evolucionando vida tras vida, no podríamos entenderlo si no admitiéramos la posibilidad de algún lugar donde las buenas obras sean premiadas y las malas corregidas. De ahí la necesidad evolutiva de un supuesto infierno, de un purgatorio y de otros estados de conciencia considerados como cielos, que nos sirven para extraer el beneficio de cada renacimiento y de preparación para otro futuro con más oportunidades de progreso. Todos sabemos que una cosa es la simpatía y otra el amor y la fraternidad entre las personas, y es eso lo que marca la diferencia entre la tierra y los cielos superiores. El amor, la devoción y otros sentimientos elevados pertenecen al mundo del pensamiento, digamos que están más directamente unidos al verdadero yo, de quien son manifestados, que a la personalidad terrestre. De aquí que cuando una persona ha pasado al segundo cielo sienta mucha más intensidad en su disfrute celestial que en el primero del mundo de deseos, y también que haya una más íntima comunión entre las almas que se aman. La duración y la cantidad y grado del disfrute celestial están marcados por los hechos terrenales, pero el lazo de unión y la comunicación entre dos almas será siempre el resultado de lo positiva que haya sido la relación en la tierra, puesto que aquí no existe la discordia, el resentimiento ni ningún mal sentimiento o pensamiento. Para que un sentimiento, un pensamiento o incluso una aspiración tenga su efecto en el cielo, deben ser altruistas, fraternales, sinceras, etc., es decir, una persona devota o un buen amigo nuestro tendrán su recompensa celestial siempre que no haya pasión, egoísmo ni exigencia de unos respecto a otros. Veámoslo de otra forma, una persona que ama esperando algo a cambio por egoísmo, lo que puede llevar a los celos, o el que da algo esperando recoger más, o el que pide a Dios egoístamente, no puede aumentar su desarrollo en el cielo porque esos hechos no pasarán de las regiones inferiores del mundo del deseo donde se encuentra el purgatorio. Sin embargo, el altruista sincero que actúa de corazón y con amor, sí lo hará porque las vibraciones de esos hechos no se pueden retener en esas regiones, sino que alcanzarán a los cielos. Nada podemos recibir en el cielo que no sea el resultado de las buenas obras que hayamos hecho con nuestros diferentes cuerpos aquí en la tierra. Con esto no me refiero solamente a los buenos o malos pensamientos y sentimientos, me refiero a que también a través de la cultura y el ocio, entre otros, podemos obtener adelanto en el cielo. La persona que estudie estas enseñanzas verá, o se encontrará, más cerca de la verdad en el cielo. El pintor que intenta expresar sus sentimientos y lo que le sugiere su mente superior, verá la realidad en esos planos. El músico que desea expresar armonía, devoción y otros buenos sentimientos, vivirá internamente lo que es la música en su aspecto más elevado y espiritual. Todo lo que sea positivo y que desarrollemos aquí en la tierra, nos elevará la conciencia y el poder mental en los cielos. Las aspiraciones se convertirán en facultades y la experiencia en sabiduría. Cuando una persona tiene grandes problemas y preocupaciones que le hacen sufrir, se dice que está pasado un infierno. Asimismo, cuando alguien se siente feliz porque todo le va bien, en su conciencia, se puede sentir como en el cielo. Algo similar es lo que experimentamos en nuestra conciencia después de abandonar el cuerpo y entrar en el mundo de deseos, puesto que en realidad son estados de conciencia y no lugares concretos. Cuando se entra en el mundo de deseos, se hace con la conciencia que se tenía en el mundo físico y es deber de la persona permanecer inalterable y en un estado equilibrado. Después vendrán los recuerdos de las experiencias vividas para sentir sus efectos y liberarnos de todo lo que nos ata a la vida física, pero eso también repercute solamente en la conciencia.
Sin embargo, lo que no se puede negar es que el purgatorio y el cielo se están fraguando aquí en la tierra según sean nuestros sentimientos, deseos, pensamientos y acciones. Los subplanos del mundo de deseos son una especie de filtros que permiten elevarse al hombre hasta alcanzar el más elevado cielo, pero según asciende desde los subplanos inferiores, debe experimentar y sentir lo que experimentó en la tierra. De esta forma se entiende que, cuando alcanza el nivel más elevado que le corresponde, se encuentra en ese estado de conciencia que los orientales llaman el Devachan. Un cielo donde se pueden desarrollar todos los ideales elevados y donde el corazón se siente reconfortado y lleno de dicha y bienaventuranza. Como el ser humano está evolucionando a través de sus diferentes cuerpos, aunque principalmente gracias al emocional y al mental, es importante comprender cómo cada uno de nosotros lleva en su propia aura el infierno, el purgatorio o el cielo. Según los deseos, pasiones, sentimientos, etc. que tengamos, así atraemos materia de los planos del mundo de deseos hacia nuestro cuerpo de deseos y hacia nuestra aura, y dependiendo de qué plano sea, así pasaremos o no por el infierno, por el purgatorio o por el cielo. Naturalmente que tenemos la mente para vencer las tentaciones que nos hacen sufrir después de la muerte, y el discernimiento que nos hace sabios para saber decidir entre lo correcto y lo incorrecto y lo verdadero y lo falso, pero mientras no sepamos usar todo esto para elevar nuestra conciencia y nuestras vibraciones, el infierno y el purgatorio seguirán existiendo para nosotros. Todo aquel que esté dominado por la pasión y por los deseos y emociones más bajas y sensuales, cometerá actos contra las leyes divinas, y éstas le llevarán al primer plano, inferior, comúnmente interpretado como infierno, para que allí sienta el dolor que causó en la tierra y reviva en sí mismo el efecto de las perversiones del odio y de sus vicios que ahí no se pueden complacer. En el segundo plano, llamado en términos rosacruces de la impresionabilidad, pero estando aún bajo el dominio del deseo de sensación, sentimos el efecto del mal que hicimos, un mal más común entre los humanos de hoy como es la ofensa, el dolor que podemos causar por la envidia o los celos, el efecto de nuestra intolerancia o de nuestros impulsos descontrolados, pero que causaron dolor a otros, etc. El tercer plano del mundo de deseos contiene la vibración y el grado de conciencia que nos retiene allí por haber hecho males menores indirectos, sin mala aunque egoísta intención, y por deseos y sentimientos poco o mal razonados que causaron dolor a los demás, o simplemente por hacernos egoístas y materialistas, lo que también nos hace sufrir cuando dejamos el mundo físico. Lo expuesto es una pequeña idea de lo que nos puede llevar a sintonizar, tanto en sentido de la conciencia como en el de las vibraciones de nuestra aura, con los planos que forman el infierno y el purgatorio. Es cierto que una vez pasamos por esos estados y sufrimos la parte correspondiente, olvidamos las experiencias y los detalles, sin embargo, siempre nos queda un sentimiento de rectitud que nos hablará a modo de conciencia para que rechacemos volver a hacer ese mal en las siguientes vidas y para que rechacemos las tentaciones y busquemos y amemos el bien. Los planos que forman el cielo del mundo de deseos se relacionan con el arte, la belleza, el color, el sonido, el altruismo, la bondad, la justicia, la tolerancia, la filantropía, la buena voluntad, etc. Todo lo que llevemos con nosotros en forma de deseos, sentimientos y emociones relacionado con los aspectos positivos de la vida y del ser es lo que nos da el grado de evolución que tenemos. Y todas las obras de la vida pasada que se relacionen con las virtudes representadas en ese cielo serán las que se revivan en esos planos para grabarse a modo de impulso para hacer el bien en un futuro. Todo nuestros bien y el que hicimos al prójimo y al mundo se unirán para que nosotros vivamos en esos planos nuestro propio cielo y para que creemos lo que queramos de acuerdo a nuestros más elevados deseos y sentimientos. Allí vivimos con nuestros seres queridos, construimos lo que queramos, aprendemos y convivimos con otros seres como, por ejemplo, los ángeles y los arcángeles. Pero todo eso solo será posible si aquí hacemos méritos para ello. Pero podríamos decir también que el infierno y el purgatorio no acaban aquí, puesto que la ley de consecuencia nos llevará a renacer cerca de las personas con las que tenemos deudas y para recibir la enseñanza correspondiente, según lo que hicimos en la vida pasada. El dolor de una persona a la que robamos lo sentimos en el purgatorio, pero eso no anula el valor de lo robado y, por tanto, deberemos volver a relacionarnos con ella para poder devolverle lo que le compense. A la vez, el hecho de haber sufrido en el infierno o en el purgatorio no significa que hayamos aprendido la lección.
Por eso, al descender para renacer, atraemos materia para crear un cuerpo de deseos que contenga vibraciones relacionadas con ese mal para que seamos atraídos hacia él en forma de tentaciones. Así es como se demuestra si hemos aprendido de verdad las lecciones. Si superamos las pruebas y tentaciones, esa materia de deseos se eliminará de nuestra aura y habremos adquirido las virtudes contrarias a dichos defectos ya sufridos y superados. El purgatorio o infierno. Cuando uno ha vivido dominado por las pasiones más bajas y los deseos más animales, se verá aprisionado en la región inferior del mundo de deseos, ya que la muerte no cambia en nada el carácter y la forma de pensar del hombre. Esta región es, en un grado muy alto, deprimente, pesada, triste y todo lo que se considere contrario a lo que normalmente llamamos bien o bueno. Todo lo peor que el hombre practica en la tierra se encuentra allí, lo que hace que sea una región deprimente y triste. Aunque el malvado quiera, no puede disimular su maldad porque su imagen muestra lo que verdaderamente es y ha sido en la tierra. Sin embargo, según algunas personas con más medios que yo para constatar esto, parece ser que excepto el suicida y algún caso similar, estos seres desgraciados no son del todo conscientes de lo que les rodea, pero sí de lo que reviven internamente. Así es como el ego aprende las lecciones de lo que no se debe hacer, pero, aunque el resultado de ese sufrimiento queda grabado en la conciencia para advertirnos en la próxima vida, muchas veces volvemos a caer en los mismos errores porque nuestra voluntad flojea ante las tentaciones. Unas tentaciones que se nos presentan para que demostremos que aprendimos la lección del infierno o purgatorio y que hemos fortalecido la voluntad. Esa es la labor del átomo simiente, donde se graban las experiencias de la vida, mostrarnos lo que hicimos, lo que sentimos y lo que sufrieron y sintieron otros cuando les causamos cualquier mal u ofensa. El resultado o síntesis del sufrimiento quedará también grabado en el átomo junto al recuerdo de lo que fue la vida pasada para servir como base para la formación del futuro cuerpo de deseos y para que cumpla su función respecto al karma y al destino próximo. Veamos esto de una forma más clara con el ejemplo de una persona que haya caído en la droga, lo que significa que desde que la probó, y después cada vez que la consumió, aumentó las vibraciones que representan ese deseo tan bajo que le ata al egoísmo y la pasión del purgatorio. Cuando esta persona pasa al mundo de deseos, esas vibraciones le atan a la subdivisión o su plano purgatorial correspondiente donde, además de no tener cuerpo físico, comprueba que se siente solo y sin apoyo de nadie, pero tan apegado a la tierra que el deseo por la droga es muy intenso. Entonces, la fuerza de repulsión de estas regiones trabaja para expulsar esas vibraciones de su cuerpo de deseos a la vez que revive y siente el deseo por el consumo de droga, lo que hace que, al no poder consumirla, sufra mucho más que cuando carecía de ellas en la tierra, puesto que ahora no tiene cuerpo físico, que actúa como amortiguador en vida, y porque se revive todo más intensamente. Lo mismo ocurre con el maltratador de quien fue su esposa e hijos y en todos los demás casos donde se hace mal a otro. En esos subplanos y en los momentos de purgación, estamos solos ante las leyes divinas y estas son imparciales cuando hacen su labor respecto a lo que hay grabado en el átomo simiente. El maltrato o dolor causado a otro se presenta ante nosotros porque nuestro mismo cuerpo de deseos atrae esas vivencias guardadas en el átomo simiente y hasta que no queda ninguna y hayamos sentido lo que sintieron las personas afectadas no podremos liberarnos de sus ataduras. Si alguien piensa que el toxicómano, el alcohólico y todos los que están dominados por un vicio, se pueden consolar allí por el hecho de que el mundo de deseos sea igual a este, pero de materia mucho más sutil, está equivocado porque, al no tener cuerpo físico con sus correspondientes sentidos, no solo no puede manipular las cosas físicas sino que, aunque pudiera, no obtendría placer. Sin embargo, como el alcohol, la droga y todo lo demás no sirven de nada en ese mundo porque son de materia de deseos, estas personas buscan, compenetran sus cuerpos y estimulan a los vivos para que consuman para así obtener ellos cierto placer. El gran beneficio de esta enseñanza está en que este conocimiento queda grabado en la persona que lea estos párrafos y a partir de ahí puede recordarlo cada vez que cometa un error. Se está tratando aquí en España desde hace unos años un tema que, aunque tiene el apoyo de los progresistas, pienso que tiene más personas en contra que a favor. Para muchas personas el progreso está unido a la libertad para que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, como es la prostitución, el consumo de droga o el aborto.
Todo eso tiene su sufrimiento en el purgatorio y sus efectos negativos físicos y mentales para la próxima vida, pero respecto al aborto hay que destacar algunos hechos. Ante las leyes divinas son tan culpables el que aborta como el que lo permite y lo practica de forma similar a cuando, ante un delito, hay un autor, un cómplice o un encubridor. No olvidemos que un nacimiento en determinada familia lleva un proceso que comienza en el mundo del pensamiento, cuando se acepta el futuro destino, continúa con la obra de los ángeles, colocando el átomo simiente y el molde etérico en los correspondientes padres elegidos, y termina con el nacimiento de ese niño de unos padres que, por lo general, han aceptado su yo superior a ese ego para continuar la relación kármica que existe entre ellos desde otras vidas. En mi opinión, y creo entender que desde el punto de vista del Código Penal así como ante la ley de Dios, el aborto es un asesinato. Primero porque es un ser vivo al que se le quita la vida sin su consentimiento o deseo, y segundo porque se hace con premeditación, fuerza y sin posibilidad de que ese ser se defienda. En este caso no solo se corta la vida con su correspondiente destino, sino que también se aborta todo un plan que han desarrollado los seres superiores y que debía servir para que ese ego saldara ciertas deudas y terminara su vida con un aumento en su desarrollo espiritual. Para no profundizar más en este tema solo diré que esto explica que algunos padres desean tener hijos y no pueden, o que algunos egos renacen con padres que les pueden despreciar y otros hechos similares. El primer cielo. No es necesario decir mucho más de lo que se ha dicho sobre las regiones superiores del mundo de deseos, llamadas en la filosofía Rosacruz el primer cielo. En él no solo no cabe el mal sino que es un lugar donde se recibe todo lo bueno que hemos hecho y que merecemos, es un lugar bello donde todo es felicidad y bienestar. En cada una de sus tres regiones habitan los que dejaron su cuerpo físico junto a otros seres superiores e incluso algunos animales y los seres que les guían. Allí se aprenden infinidad de cosas según seamos internamente y según nuestros deseos y anhelos, pero cada uno está, como ocurre en las regiones purgatoriales, en la región que le corresponde. Se suele considerar primer cielo a la quinta, sexta y séptima región del mundo de deseos, siendo cada una de ellas y en ese orden más sutil que la anterior. Aunque puede que algún habitante aún se interese por algún hecho terrestre de su vida pasada, por lo general están centrados en ese nuevo mundo maravilloso que bien se puede considerar el cielo en el que cada persona cree, sea de la religión que sea. Aquí se recibe todo el bien que se ha hecho y la felicidad que hemos sentido en la tierra, pero también se obtienen muchas y grandes satisfacciones gracias a la posibilidad de crear grandes obras altruistas pensando en los demás. Aquí se puede alcanzar el éxito en cualquier materia que desee. Alguien que lo haya deseado en la tierra y no lo pudo conseguir, intelectuales, artistas, devotos, ya que su pensamiento modela la materia luminosa de estas regiones. Cuando los egos han experimentado y vivido todas sus experiencias terrestres y han asimilado la quintesencia de las mismas, y cuando ya no tienen materia de deseos relacionada con ninguna región de ese mundo, abandonan su cuerpo de deseos convirtiéndose así en un cascarón astral. El segundo cielo. Cuando hemos experimentado todo lo que debíamos experimentar en el primer cielo, centramos nuestra conciencia en el cuerpo mental para elevarnos al mundo del pensamiento, donde nos sentimos parte del universo y donde vivimos su armonía espiritual. Aquí no todas las personas son conscientes a la hora de extraer el beneficio del uso que han hecho de su cuerpo mental, algunos son inconscientes y obtienen poco beneficio precisamente por no haber sabido utilizar su mente para discernir y ser consciente de los hechos de su vida pasada. Dicho de otra forma, si no se razona, si no se sabe utilizar la mente para extraer beneficio de las experiencias, y si no se es apenas consciente de lo que se hace porque se deja dominar por el instinto, los deseos, las emociones, etc., no se eleva la vibración del cuerpo mental lo suficiente como para ser conscientes en esas regiones mentales. Aquí aprendemos también de nuestros errores en la forma de pensar y se asimilan los resultados o quintesencia de los cuerpos que hemos abandonado para unirlos a todos los de las anteriores vidas. Esto aumenta el desarrollo del alma y el poder de la conciencia para la próxima vida. También aquí colaboramos con otras jerarquías en la creación de los arquetipos de la naturaleza con tal de que el planeta sea diferente en nuestra próxima encarnación y con tal de que haya progreso y se cumpla el karma de la humanidad.
Lo mismo ocurre con los arquetipos de los que serán nuestros cuerpos futuros y respecto a los cuales los ángeles crearán el molde etérico que nos corresponda antes de renacer. Aquí el hombre sigue condicionado por el cuerpo mental y estará en estas 4 subdivisiones hasta que asimile el fruto de las experiencias de la vida pasada. La duración dependerá en gran parte de la cantidad, clase y calidad de los pensamientos creados, los esfuerzos intelectuales y morales de las aspiraciones y anhelos espirituales, y de las ideas elevadas y aspiraciones que, en definitiva, puedan ayudar en el desarrollo espiritual personal y de la humanidad. El resultado y asimilación de la quintesencia de todos estos aspectos mentales dará paso a las regiones superiores del mundo del pensamiento donde, ya sin cuerpo mental, se descansa y disfruta principalmente. Por muy elevadas que sean nuestras creencias sobre lo que es el cielo, no es nada comparable con el mundo del pensamiento porque allí estamos ya solo con el cuerpo mental y, por tanto, más cerca de la realidad. Una realidad que nos permite crear todo lo que seamos capaces de pensar. Aún las personas que llamamos malas tienen aquí también su cielo como resultado de sus buenos sentimientos y pensamientos y de sus ideales o imaginaciones positivas más, por supuesto, si han hecho alguna buena obra. Estos se ven limitados por ellos mismos según su manera de pensar en su vida pasada. El amor entre las personas es más real y más vivo, pudiendo crear la imagen del ser amado y de las personas con las que nos identificamos moral y espiritualmente en la tierra. Al fin y al cabo es la verdadera comunión de las almas donde solo caben los sentimientos y pensamientos elevados. Allí se pierde el contacto con todo lo que sea corazón y inteligencia, pero somos recibidos y ayudados por nuestros hermanos mayores y por seres de otras jerarquías superiores. Podríamos decir que las relaciones y, por tanto, las limitaciones, vienen dadas por el grado en que pensamos con el corazón y sentimos con la mente. Todo lo que ha pensado el hombre tiene su respuesta o efecto para la próxima vida. Las aspiraciones a ideales elevados se convertirán en poder y posibilidades en las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Los esfuerzos, fructíferos o no en la tierra, tendrán su recompensa como facultades y aptitudes. Incluso las luchas y los sufrimientos o errores se pueden convertir en voluntad y sabiduría para vencer y para actuar con justicia. Este es el efecto que tendrá en el segundo cielo una persona que ha intentado ser bueno en la tierra y que ha mantenido en su corazón toda una serie de ideales y aspiraciones elevadas. De esta forma se crea un mejor destino gracias a la asimilación de estos resultados como conciencia y como poderes del espíritu. Después de esta asimilación el ego se deshace del cuerpo mental y se queda desnudo, pero con su más preciado tesoro, la quintesencia de todas sus vidas pasadas convertidas en voluntad, sabiduría y amor. Los aspectos que el espíritu intentará expresar en la próxima vida a través de los limitadores cuerpos terrestres. Por lo general, el hombre pasa a un estado de sueño o descanso profundo salvo en los casos de personas muy desarrolladas, que son conscientes de cuánto les rodea antes de comenzar su descenso hacia un nuevo renacimiento. Estas personas estudian las causas que en la vida pasada produjeron ciertos efectos y con la ayuda de las jerarquías superiores pueden ver otras vidas pasadas y recibir enseñanzas que para otros sería imposible. En cada vida y estancia aquí se familiariza cada vez más con las leyes divinas que rigen el desarrollo y la evolución del ser humano. Cada vida celestial es más rica y se adquiere más sabiduría y más poder. Así hasta que siente la necesidad de adquirir más experiencias a través del renacimiento, lo que le lleva a traer la materia que le corresponde, según el karma y el destino previsto, para crear su futuro cuerpo mental. Desde la región inferior del mundo del pensamiento y según haya sido la vida interna y el uso que haya hecho una persona de su mente, puede ir a alguna de las siguientes subdivisiones. Primera, la más inferior de este mundo, donde van el común de la humanidad, porque en la mayoría de los casos siempre hay un amor sincero hacia alguna persona, o bien han mantenido sentimientos y deseos de conseguir alguna mejora moral e intelectual. Segunda, donde están las personas devotas de todas las religiones que han creído y han actuado de acuerdo al concepto que tuvieron de Dios en el mejor de los sentidos. La aspiración y su actitud para manifestar el amor de Dios les lleva a esas regiones. Tercera, donde se encuentran las personas de buena voluntad, nobles, sinceros, generosos y altruistas porque así creen que deben actuar según desea Dios.
Y así sucesivamente se sitúan en las regiones superiores los maestros y genios de las artes, las letras, la música, etc., donde pudieron manifestar los poderes del alma y crearon armonía en sus manifestaciones y creaciones. Estos seres serán grandes sabios en la próxima vida, pero también se encuentran en esas regiones los maestros espirituales y de las enseñanzas ocultas donde, junto a otros aspirantes, adquieren grandes enseñanzas. Por otro lado, y como es lógico, aquí se encuentran las almas desapegadas de lo terrenal que dedicaron su vida a trabajar por una vida superior para ellos mismos y para la humanidad. En lo más elevado del mundo del pensamiento se encuentran los grandes iniciados, es de ahí de donde proceden los impulsos morales, intelectuales y espirituales que debe desarrollar la humanidad. El tercer cielo. Cuando se ha desarrollado todo lo anterior y algunas otras cosas en las que no quiero entrar en detalle, sentimos la necesidad y el deseo de obtener nuevas experiencias en la Tierra, lo que viene dado por una especie de fuerza que origina el progreso y la evolución. Es decir, la que nos lleva a crear, a investigar, a inventar y la que también hace que una semilla de un árbol o que el hombre desee procrear para mantener la especie. Entonces es cuando nos ofrecen las líneas generales de la que puede ser nuestra próxima vida y la que, ya en la región etérica, complementaremos con algunas elecciones personales para, por último, afrontarla según nuestro libre albedrío. Así deber ser sí, como está previsto, debemos ser dioses creadores como nuestro Padre que está en los cielos. Debemos renacer para experimentar y desarrollar los poderes del espíritu, lo que, si nos quedáramos allí, sería imposible. Para alcanzar esa meta debemos experimentar con el cuerpo físico, pero también con el de deseos y la mente, para ver dónde fallamos y cometemos errores. El mal uso de la mente y la creación de malos sentimientos y deseos nos traen problemas y sufrimiento, y esas deudas hay que afrontarlas aquí en la tierra, cuando estamos como egos dentro de nuestros cuerpos, como tuvo que hacer Cristo para actuar y sufrir como los hombres. La experiencia vence la ignorancia y nos trae conocimiento, sabiduría y desarrollo de la mente y de la voluntad, pero, además, gracias a eso y entre todos, tenemos que construir un mundo donde reine la paz, la armonía y el amor. En el mundo del pensamiento, donde se encuentran el segundo y tercer cielo, no solo no se pierden los sentimientos y aspiraciones elevadas que causan felicidad, sino que allí se experimenta todo eso en el grado que sea capaz cada persona. Allí consumamos nuestros mejores deseos, revivimos y gozamos con el amor hacia otras personas, sean familia o amigos, es más, si alguien nos odia pero nosotros le consideramos como a un hermano, allí nos encontraremos como tal. Por estos motivos hay quien actúa y considera la vida física como una preparación o siembra para después disfrutarla en el estado post-mortem. Nosotros somos hijos del cielo y no de la tierra, por eso debemos considerar la vida como una escuela donde aprendemos a través de la experiencia. Si actuáramos así y, por tanto, con buena voluntad, la vida post-mortem sería totalmente celestial. Las experiencias deben servir para desarrollar la mente, la voluntad y un carácter espiritual, eso se transforma en poder después de cada muerte. Aunque el mundo del pensamiento es un estado de conciencia, el hecho de pertenecer a este mundo permite al hombre hacer realidad o vivir cualquier deseo, anhelo, pensamiento e idea que tuvo en la tierra, pero que no pudo hacer realidad. Por tal motivo y entre otras cosas, el hombre debe intentar vivir y pensar en lo elevado y espiritual. En este cielo ya no afecta el karma, no es necesario hacer esfuerzos por nada y la vida es, en cierto sentido, parecida a la de los ángeles porque es lo más elevado y lo más cercano que normalmente está la humanidad respecto a Dios. Para el ser humano es como una esfera de diferentes colores, pero luminosa donde un punto más luminoso aún representa al yo superior con todo su poder. La vida allí es intensa como lo son los sentimientos y todo lo que manifiesta el hombre durante su estancia. La actividad liberadora procedente de la mente del hombre allí situado tiene también unos resultados purificadores. Así es que el escultor que aquí no consigue hacer las esculturas que desearía o el arquitecto que, aún deseando hacer un edificio envidiable, no consigue hacer más que cualquier otro, en el mundo del pensamiento conseguirán sus objetivos y lo vivirán feliz e internamente. No es necesario decir que una persona que lleva a la práctica estos y otros conocimientos similares, obtendrá paz, armonía y recogimiento en este cielo y que sus deseos se transformarán en poderosa voluntad al respecto en la próxima vida.
Nuestros deseos aquí en la Tierra tienen un papel fundamental en este mundo puesto que el deseo es un aspecto de la voluntad del espíritu, es más, el deseo es lo que atrae a los aspectos de la vida superior que queremos conquistar aunque aún no estemos preparados para ellos. El deseo, como el sueño, solo se puede alcanzar plenamente en este cielo ya que, aunque algunos se consigan realizar aquí en la vida física, la vivencia no es tan intensa ni real como allí. Es en los cielos donde obtenemos respuesta a todos nuestros deseos e imaginaciones en forma de satisfacciones y delicias. ¿Hay alguna manera de evitar el purgatorio y de disfrutar más del cielo? El espíritu, inmortal, separado de Dios temporalmente y hecho a imagen y semejanza de su Padre que está en los cielos, tiene los poderes latentes de su Creador pero necesita descender a los mundos inferiores y obtener cuerpos personales para autorreconocerse como un yo individual y para desarrollar la mente y la voluntad. Esto lleva al hombre, en un determinado punto de su evolución, a hacerse responsable de sus propios actos y hacer frente y a acatar las leyes divinas, y por eso en el pasado pasaba mucho tiempo en su infierno particular, algo menos en el purgatorio y casi nada en el cielo. Comenzando por el cuerpo físico, el ego se rodea de cuerpos que ocultan su naturaleza divina y será en un futuro, aún lejano, cuando desechemos definitivamente esos cuerpos para funcionar como espíritus en los mundos espirituales. Como es arriba es abajo, y lo que ocurrirá en un futuro desde el punto de vista de la total evolución, ocurre ahora vida tras vida. Cuando llega la muerte abandonamos el cuerpo más denso que es el físico. Después, esas mismas leyes divinas y sus agentes ejecutores hacen que abandonemos el siguiente cuerpo de materia un poco menos densa, el cuerpo etérico, para pasar al mundo de deseos que es donde está el purgatorio y el cielo. Y es aquí, en este mundo, donde en el estado de conciencia post-mortem, la ley de repulsión del mal hace que suframos cada vez que tomamos conciencia del mal que hemos hecho y por cada materia de deseos y emocional negativa que nos arrancan. Mientras no nos deshagamos de esa materia grosera y de baja vibración no podemos ascender al cielo, que es como decir que, mientras no nos deshagamos de esa materia más densa de nuestra aura, como ocurrió antes con el cuerpo físico, estaremos atados al purgatorio. Sin este trabajo de espiritualización post-mortem no habría casi evolución en la próxima vida y continuaríamos con el mismo carácter. Si de verdad quiere el lector extraer un beneficio moral, intelectual y espiritual de estas enseñanzas, debe olvidarse por completo de la idea de que el purgatorio es un castigo pues, al igual que la ley de la gravedad, las leyes inmutables que rigen en nuestro universo hacen que cada uno afronte los efectos de las causas que cometió mientras estuvo en su cuerpo físico. Lo mismo que las leyes divinas hacen que abandone el cuerpo físico cuando ese ya no sirve o cuando el mismo hombre le ha hecho inservible, así también esas leyes arrancan la materia grosera y de más baja vibración del cuerpo emocional para que el ego pueda seguir su ascenso hasta deshacerse de todo lo personal y prepararse para un nuevo renacimiento en un mejor ambiente y con una nueva personalidad. La voluntad del hombre común no puede cambiar las leyes de la naturaleza y menos aún las espirituales que gobiernan los mundos superiores. Solo cuando el hombre se conoce a sí mismo y se desarrolla espiritualmente lo suficiente como para expresar sus poderes como espíritu es cuando comienza a liberarse de dichas leyes. Por tanto, antes de hablar de cómo evitar el purgatorio, hay que hablar de desarrollo espiritual. La primera etapa a superar por cualquier persona es la de comprender que todo lo que atrae material y egoístamente a la personalidad no sirve para nada en el cielo. La segunda sería la de que eso mismo que retiene a la personalidad aquí todos aquellos apetitos y deseos carnales, pasionales, etc., lo único que engendran es sufrimiento en el purgatorio. Y tercero y como consecuencia de lo anterior, hay que dejar claro que quien desee llenar la necesidad de desarrollo espiritual con lo personal, no lo conseguirá porque lo personal no existe en los mundos superiores. El hombre no puede conocerse a sí mismo ni gozar de paz y de verdadera felicidad hasta que no sea dueño de sus vehículos como alma evolucionante que es. En el interior de cada uno de nosotros hay un germen divino que en cada renacimiento intenta abrirse paso a través de la personalidad, y mientras no se autoobserve y se autoanalice para después comenzar a trabajar a favor del espíritu, siempre estará engañado por la personalidad y siempre pasará por el purgatorio después de la muerte del cuerpo físico.
Vivimos en Dios, nuestra conciencia está evolucionando en la conciencia de Dios, nuestra recién nacida mente es parte de la mente de Dios y nuestros deseos personales se tienen que transformar en voluntad de Dios. El cuerpo físico y sus sentidos, el mundo físico y el sol físico, y como efecto de todo eso el purgatorio, representan las tinieblas que ocultan la verdadera luz que brilla en los cielos y mundos espirituales, una luz que procede directamente de Dios y, aunque no queramos aceptarlo, donde vivimos, evolucionamos y tenemos nuestro ser. Por consiguiente, y aunque la mayoría de las personas sean ignorantes de ello, en cada vida estamos experimentando en lo inferior pero bajo la estrecha vigilancia y reacción de lo superior sobre nosotros. Así que, cada deseo, sentimiento, emoción o pensamiento causado por el hombre, tiene una respuesta de las leyes divinas o leyes superiores, y cuanto más elevadas sean las causas del hombre más enérgica será la respuesta de los mundos espirituales, que no son otras que los agentes de Dios que gobiernan y dirigen la evolución de la humanidad en general. No es lo mismo los esfuerzos del hombre egoísta y materialista que hace leyes para beneficio propio que el esfuerzo como respuesta a la inquietud procedente de ese germen espiritual que todos llevamos dentro. Cuando más se abandonan esos esfuerzos personales para escuchar la voz interna que se oye cuando en la meditación nos auto-observamos, más permitimos que las leyes superiores actúen sobre nosotros y más evitamos el purgatorio para acercarnos al cielo. Mientras nosotros pongamos nuestra voluntad al servicio de lo personal y en contra de la voluntad universal, no podremos elevarnos sobre el purgatorio ni nos podremos identificar con la voluntad de Dios. La voluntad representa al espíritu y mientras esa voluntad no esté centrada en desarrollar deseos, sentimientos, emociones y pensamientos positivos, no nos estaremos alejando lo más mínimo del sufrimiento post-mortem. El que escucha la voz de su alma en momentos de meditación y en cada aquí y ahora y el que es autoconsciente de sí mismo en todo momento, es el que está eliminando su propio purgatorio a través de la buena voluntad. El que utiliza sabiamente su voluntad y cuida, gobierna y purifica sus cuerpos es el que se eleva a pasos agigantados hacia el cielo. Pero el que nace y muere habiendo sido gobernado por sus deseos y emociones personales, y el que ha dado rienda suelta a su imaginación personal y ha puesto a la mente a su servicio, no encontrará nada más que dolor, desesperación y desengaño tras la muerte. Toda vida existente es parte de la vida de Dios y lo que parezca vivir fuera de Dios es que no es vida. Nosotros vivimos engañados por los sentidos y dominados por los deseos egoístas y las bajas emociones con las cuales colaboran la mente y la voluntad sin que nos demos cuenta. No queremos admitir que si queremos elevarnos hacia el cielo, tenemos que ser dueños de nuestros cuerpos y buscar la verdad dentro de nosotros. Para estar en el cielo donde trabajan las leyes de Dios tenemos que desear, sentir y pensar imitando la forma que tendría de expresarse Dios en nosotros. Solo uniéndonos a la verdad conoceremos la verdad, y solo olvidándonos de todo aquello que nos separa como hermanos, alcanzaremos un estado de conciencia y de felicidad que nos hará vivir el cielo. Estamos tan acostumbrados a leer palabras como estas sin ser autoconscientes de su significado que, en la mayoría de los casos, no le damos importancia y no dejamos que hagan el efecto espiritual que podrían hacer en nosotros. Sin embargo, así que ponemos empeño e intención en practicar el desprecio, la crítica, el rencor, el odio, los malos deseos y la mala voluntad en general. Es necesario vivir conscientemente en Dios o escuchar en el silencio la voz de su vida, que es nuestro verdadero ser, para comenzar a vivir ese cielo deseado, incluso estando aquí en la tierra. No es a través de los halagos de los sentidos, ni del deseo material, ni del egoísmo, ni del mal uso de la mente y de su poco razonamiento como vamos a encontrar esa verdad que solo encontraremos en el cielo. Quien piense que puede vivir fuera de Dios no encontrará nada que le lleve al cielo, pero sí mucho que le haga sufrir y que le desvíe de la verdad y de Dios mismo. Nadie puede vivir fuera de Dios ni nadie puede disfrutar del mundo si no fuera porque lo mantiene Dios. Quien sabe que todo lo que nos rodea procede de Dios, de lo invisible como nuestro cuerpo físico procede de la materia invisible, podrá valerse de ello para eliminar de sí mismo el purgatorio y para crearse su cielo. Hay una relación entre todo lo existente y visible y las causas que lo crearon y lo invisible. Cuando creamos causas de acuerdo a las leyes invisibles, estamos conectando con lo superior y eliminando de nosotros lo inferior.
El hombre tiene que desarrollar su voluntad, su mente y todos los poderes que como espíritu o hijo de Dios tiene, y eso no se puede conseguir sin las experiencias que aquí tenemos gracias a nuestros diferentes cuerpos, por tanto, las experiencias en el mundo físico son necesarias. Pero este hecho no justifica lo que la mayoría de los que buscan una vida superior hacen, que es justificarse diciendo que no tienen tiempo para dedicarlo al espíritu. Quien de verdad desea vivir una vida espiritual, además de cumplir con sus deberes y responsabilidades, busca tiempo y lugar para meditar o orar aunque solo sea 15 minutos, porque cuando más se retrase esta decisión y más enfoquemos nuestra conciencia en lo material y personal, más nos alejaremos de ese cielo. Para imitar a Cristo en deseos, voluntad, sentimientos y pensamientos, no necesitamos apartarnos del mundo ni aislarnos de los demás, porque es más bien lo contrario. Se puede estar escribiendo o haciendo cualquier otra cosa, controlando la mente para que no piense por sí misma mientras observamos nuestras manos como parte del instrumento que es nuestro cuerpo físico. Podemos enfocar nuestra atención en todo lo que nos rodea y ver la vida de Dios en ello. Podemos observar a los demás pensando consciente y voluntariamente que son nuestros hermanos, tengan el aspecto que tengan. Y podemos observar nuestros deseos, nuestros sentimientos y a nuestra mente para analizar su naturaleza y cambiarla si es necesario. No deberíamos permitir que nuestra mente piense por sí misma porque si no lo impedimos, se dejará dominar por los deseos y emociones personales y terminará criticando, enjuiciando, culpando a otros, excusándose y otros muchos aspectos negativos. ¿No es, pues, esto una manera de trabajar a favor del espíritu? Todo lo grosero y negativo mencionado y llevado a la práctica origina y atrae negatividad en nuestra aura, y esas negatividades y bajas vibraciones son las que nos llevan al purgatorio y nos impiden elevarnos al cielo. Si la voluntad está por encima de la mente y tiene control sobre ella, y está a su vez sobre los deseos, las emociones y, como consecuencia, sobre el cerebro y el sistema nervioso, solo tenemos que estar atentos a nosotros mismos para que nuestra voluntad tenga buenas intenciones y para que utilice a la mente para expresar lo que esté de acuerdo con esa vida de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Dado que tenemos conciencia propia y nos sentimos individuos identificados con nuestra mente, con nuestros deseos y emociones y con nuestro cuerpo físico, creemos vivir en un solo mundo físico aislados de todo lo demás. Pero el ocultista y aspirante espiritual sabe que no es así y que, por mucho que algunos lo nieguen, no podemos vivir fuera o separado de Dios, como tampoco podemos vivir sin oxígeno para respirar. El cielo representa algo perteneciente a Dios para el común de la humanidad, por tanto, para acercarnos al cielo debemos acercarnos a Dios, y puesto que vivimos en Dios y no nos damos cuenta de ello, está claro que para encontrarle debemos buscar en nosotros mismos como hijos, espíritus, suyos que somos. Ahora bien, ¿por qué medios podemos acercarnos a Dios más rápidamente? Es decir, ¿cómo podemos evitar el purgatorio? La respuesta es orando y meditando. El hecho de ser conscientes de nosotros mismos y de autoobservarnos con atención ya nos hace practicar la concentración, la observación y el discernimiento. Lo que significa que podemos ser creadores de causas y respuestas positivas en todos los sentidos. La oración se podría considerar otra forma de meditación siempre y cuando se tenga presente a Dios y su obra como medio de acercarnos a Él. Por eso se dice que a menos que nuestra vida esté dedicada consciente y voluntariamente a la oración, nuestras plegarias no tendrán respuestas ni obtendremos medios para ganarnos ese cielo. Esto es estar en armonía vibracional con la vida de Dios y actuar en nombre de Él. Si queremos progresar por medio de las experiencias y de las oportunidades debemos hacer todo como si fuera para Dios, pero si nos dejamos llevar por la personalidad y buscamos excusas para no trabajar en su nombre, entonces esas oportunidades desaparecerán. Cuando el hombre sigue unas enseñanzas como estas y se autoobserva y analiza a diario crea unos hábitos por medio de la repetición, la misma repetición que desde hace eones le ha llevado al purgatorio vida tras vida. Pero cuando esa repetición crea unos hábitos centrados en Dios y busca la manera y el lugar, incluso de apartarse del mundanal ruido para entregarse a su espíritu, entonces puede decir que ha encontrado el sendero. El único error en esta práctica es que se convierta en una monotonía y en algo automático donde falta la devoción, la adoración, la alabanza y la persistencia.
Por tanto, es conveniente preguntarse de vez en cuando, ¿estoy creando un purgatorio o un cielo en mí mismo? Si no hay aspiración, anhelo, deseo sincero, buena voluntad y amor hacia Dios y hacia el prójimo, no estaremos evitando el purgatorio. Y si no hacemos una verdadera invocación y una auténtica oración, todo será palabrería, falsedad y automatismo que, más pronto que tarde, nos desviará del camino del cielo. Es evidente que si estamos hablando de evitar el purgatorio y de ganarnos el cielo es porque estamos convencidos de que algo nos llevamos después de la muerte del cuerpo físico, y que ese algo es lo que hará que estemos o no en alguno de esos lugares más o menos tiempo. Por tanto, es lógico que nuestra estancia post-mortem en el purgatorio o en el cielo esté basada en el bien y en el mal que hayamos podido causar en la última vida, lo que significa que debe haber un mecanismo para que eso ocurra. Luego entonces, ¿cómo podemos evitar el purgatorio? Hasta aquí hemos visto una serie de aspectos que nos ayudan a alcanzar y a estar más tiempo en el cielo principalmente, pero, aunque además de esto también evitemos en parte el purgatorio, nadie del común de la humanidad está tan preparado como para pasar directamente al cielo. Así es que, si hemos de intentar evitar el purgatorio estando aquí en la tierra, está claro que además de hacer el bien y evitar hacer el mal, debemos borrar del archivo de las experiencias todo aquello que nos pueda llevar a dicho estado de conciencia celestial. Teóricamente, para llegar al cielo es necesario pasar por el purgatorio como para llegar de un continente a otro, tenemos que hacerlo por mar o por aire. Pero el verdadero ocultista y aspirante espiritual sabe que dicho mecanismo nos puede facilitar lo que deseamos si de verdad somos persistentes en hacer el ejercicio nocturno llamado retrospección. El ser humano tiene una película o mejor dicho, un átomo donde, a modo de memoria o disco duro, se está guardando todo lo que decimos y hacemos y todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que esté al alcance de nuestra conciencia y de nuestra visión. Esto ocurre gracias a un tipo específico de éter, como el éter permite que una imagen se grabe en un negativo de una cámara, que transporta esas imágenes por medio del aire que respiramos para pasar por los pulmones y terminar en el ventrículo izquierdo del corazón, que es donde está dicho átomo. La película guardada en ese átomo es la que nos llevamos y la que decidirá cuál va a ser nuestro destino, si el purgatorio o el cielo. Lo que significa que la retrospección trata de borrar el aspecto negativo de nuestras actitudes cotidianas y de nuestro carácter para intentar no tener que sufrir en el purgatorio. En el purgatorio se borra el recuerdo de las malas acciones por medio del remordimiento y de una experiencia penosa de acuerdo a las grabaciones negativas que tengamos en nuestra aura o cuerpo emocional. Esta es la manera que el purgatorio tiene de que evitemos hacer el mal en futuras vidas. Lo mismo que en los colegios y en las universidades unos se esfuerzan más y se adaptan mejor que otros y terminan por dejar muy atrás a estos, así en la evolución de la humanidad hay hermanos mayores nuestros que han investigado en los mundos superiores todo el método de evolución y el proceso post-mortem y han ideado el ejercicio de la retrospección para ayudar a la humanidad. La retrospección trata de hacer, respecto a las actividades diarias, lo mismo que hace el purgatorio respecto a toda la vida pasada a partir de llegar al mundo de deseos. Esta es la manera más fácil y cómoda de evitar el purgatorio, ya que si, por un lado intentamos hacer el bien y por otro intentamos no hacer el mal, está claro que si hacemos la retrospección cada noche poco tendremos que sufrir voluntariamente a modo de purgatorio personal. Como ocurre en la recopilación de la película que nos llevamos y que vemos nada más morir, la vemos desde la muerte hasta el nacimiento, y en el purgatorio, también se hace lo mismo en el ejercicio de la retrospección, primero se analizan las imágenes de antes de acostarnos y se termina con las de la mañana. El fin es ver cómo ciertos hechos o efectos son el resultado de lo que hemos dicho o hecho, o incluso cómo esto último puede ser el efecto de lo que hemos pensado y sentido en determinado momento. Llegado a este punto es necesario comprender que la retrospección no es una mera visualización de los hechos del día, ni tampoco que haya que hacer un simple arrepentimiento de algo que hayamos hecho mal, la retrospección va más allá y tiene que tener el mismo efecto que el purgatorio si se quiere evitar este después de la muerte. Este ejercicio también tiene su efecto positivo respecto al cielo siempre y cuando tomemos conciencia del bien que hemos hecho y que nos han hecho otros y revivamos y valoremos todo como un medio para seguir haciendo el bien.
Como lo que estamos tratando es la manera de evitar el purgatorio por medio de la retrospección, ha de quedar claro que de lo que se trata es de revisar o volver a ver mentalmente, todo lo que hemos hecho desde la noche hasta la mañana para ver dónde hicimos mal, hechos, palabras, malos sentimientos y pensamientos, y ponernos en el puesto del prójimo para sentir ese mal en nosotros mismos. Es imprescindible que el remordimiento produzca una profunda contrición. Cuando se revisa una determinada causa negativa, solo eso podrá borrar ese hecho del átomo que se encuentra en el corazón. Cuando esto se hace así noche tras noche, el átomo se irá limpiando de tal manera que, a la hora de la muerte, no tengamos nada que nos retenga en el purgatorio. Por otro lado, y si es que se hace el ejercicio correctamente, es evidente que cada día será más fácil hacer más cosas buenas y menos malas. La gran ventaja de hacer bien la retrospección no es solo que no sufriremos en el purgatorio, sino que también tendremos mucho tiempo libre para ayudar a otras muchas almas, tanto allí como aquí. El hecho de no tener que comer, dormir ni trabajar en el mundo de deseos nos permite hacer grandes obras espirituales que acelerarán el desarrollo del alma, lo que, a su vez, nos facilitará más poderes espirituales para la próxima vida.